trastornos, pero no, o sea, propiamente decir, voy a atender a un paciente con terapia del lenguaje, como que no. Si nosotros que somos tecnólogos médicos en terapia física, eso ya es intrusismo, imagínense, se irían contra ustedes 1000 veces peor. Si un terapeuta de terapia física se mete a hacer terapia de lenguaje sin tener ningún cartón que lo avale, pues es sumamente caótico. Así que en el curso es para conocer los lineamientos, las bases, para conocer los trastornos a nivel neurológico. El curso es sencillo, ¿ya? Vamos a ver su participación de ustedes. La clase normalmente está programada de 7 a 9, pero ya ustedes conocen, lo podemos acabar antes, a veces nos va a faltar tiempo, dependiendo de la clase. Por ejemplo, las 4 primeras clases son pura teoría casi, así que no hay problema, ¿ya? Cualquier explicación extra, igual ya ustedes saben que lo realizan en un Paint y o dependiendo de lo que necesitemos en el momento para poder trabajar. La clase ya está colgada en el aula virtual, nosotros tenemos los días viernes, su marcación es sencilla, así que solo únicamente van a marcar los días viernes. Para que se considere la asistencia, tiene que ser la asistencia del aula virtual junto con la asistencia del Zoom, ¿ya? Eso sí, ténganlo en cuenta. A partir de la próxima semana voy a empezar a tomar lista porque para esa fecha ya imagino que ya están la mayoría sí o sí, porque ahorita miren, solo tengo 3, 7, 11, 12, 13 nomás. ¿Ya ven? Mis disculpe, Dime. faltan dos compañeras más, Gochachi, que no puede ingresar porque me le dice que el ID no está correcto. Y mi Pero compañera pásale el Jimena, link, pues hija. sí, ya le pasamos, como 3 veces le pasamos, pero sigue Ah, mal. También entonces le es su pasamos el computadora. ID. Ah, es su Debe compu, ser. porque el ID está entrando para todos, ¿verdad? ¿Ha funcionado? A mí No, al principio porque me salió así también. yo también tuve problemas para poder ingresar. Pero ¿con qué entraron? ¿Con el link o con el ID? Yo entré con el ID porque el link no me salió inválido. Exacto, a mí igual, Miss. Qué raro. Sí, y mi compañera Jimena también tiene el mismo problema, pero parece que es internet, me dice. Ya. Y ahí dice Ormeño reinició el equipo. Sí, por ejemplo, eso me pasó también el miércoles, pero es bien raro porque normalmente siempre con el link o si no con el ID y la clave al toque entra. No se olviden, hay dos maneras de ingresar. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Las 13 serían más 2, Mi, 15. Dime, con dime. la tarea máximo o mínimo de hojas. ¿Una? ¿Está bien? La La mitad tarea, de una hoja, a ver, ustedes saben, porque no me van a decir que no, unos me hacen una tremenda letrota y otros una letrita de pulga. Ya los conozco ya. Así que vamos a poner un estándar, que sean 2 mínimo y 3 máximo, ¿ok? Ok, 2 mínimo y 3 máximo. Ujú. una letra nada más. Si puedes ponerle por ahí un dibujito, Fernanda, no me molesto. Ya, la segunda hoja va a ser la imagen. ¿Viste? Ya, listo. A ver. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿Iniciamos bien este curso? ¿Iniciamos bien el ciclo? No tienen ningún curso después que el mío, ¿verdad? No, Creo que no. licenciada. Chicos, antes que yo, ¿qué curso tienen? ¿O cuál es su...? Antes de usted tenemos libre y como más de una hora. Y luego O sea, ¿qué curso les tocaba antes? Si no, para ver, podemos empezarlo juntos. Comunicación hay inglés. ¿Ustedes empresarial. quisieran empezarlo juntos? O sea, de corridito, acabando comunicación me dicen iniciar. Sí, licenciada, porque tenemos como 2 horas, creo, de libre y de verdad que me voy a dormir. A ver, ¿alguien estaría en contra que no? También se escuchan opiniones. ¿Vas coordinando eso, No, hijo, vale? repita. Vale, coordinas eso si podemos hacer el curso seguido del anterior. Si me dices bien, bien, yo lo puedo programar. En el Zoom sí va a aparecer 7 de la noche igual, pero lo podemos iniciar antes. Me tienes que avisar y confirmar nomás, ¿ya? Ah, ya, entonces lo someto a votación. Ya, perfecto.
Listo. Oh, chun, chun, chun. ¿Alguna otra pregunta? Nada, nada. ¿Seguros para poder iniciar? Ay, yo he rechazado la vacuna un montón de veces, Ormeño. ¿Qué me dirás a mí? Vamos a compartir. Listo. Licenciada, ¿no se va a vacunar? El Delta ya está en Ica. Y que esté el delta en Ica, que esté el delta en Chincha, que esté el delta en donde esté. La vacuna no es algo que te asegure al 100%. Después, ¿quién nos va a dar clases, licenciada? Se pasa usted. Yo, para eso tengo una buena olla, un buen sistema anímico y alguien con quien distraerme al menos a la semana, dejando días, y ahí tiene que funcionar. Si no, ¿cómo? Bien, entonces iniciamos, ¿ya? Ya no me quieras ver muerta, Fernandita, todavía. Hoy día vamos a ver lo que es intro, ¿ya? Todo lo que se refiere en la introducción de lo que es terapia de lenguaje. Y en relación a este tema, ¿qué vamos a ver en lenguaje? ¿Qué esperan ustedes ver en lenguaje? ¿Alguien ya revisó la clase? ¿Nadie? Reina, hija, no molestes. Sí, Ya. ¿Qué esperan del lenguaje? ¿Qué creen que es el lenguaje primero, antes de hablar en terapia? ¿Qué será el lenguaje? la capacidad de comunicarnos. Y comunicación, entonces, ¿qué viene a ser? Es, eh, la comunicación es la relación que hay entre el receptor y el emisor para dar alguna información. Muy bien, eso nos los enseñaron en primaria, ¿verdad? Para que siempre haya un Así mensaje es. directo y exacto. Ok, ¿y qué será el habla entonces? Un conjunto de Licenciada, ¿será la facultad o capacidad de hablar o de comunicarse con palabras que tienen los seres humanos? Con palabras. Y yo te digo, un loro cuando habla, ¿estará hablando o está haciendo qué? ¿Será solo del ser humano? A ver, bien. porque el loro no razona, él lo único que hace es repetir o Ahí dijiste una sí. palabra, muy bien. Razonar. Eso es lo que nos difiere de los demás, pero sí puede hablar el loro. Sí es una capacidad, la cacatúa también. Ahora, por ejemplo, si nos referimos a lengua, ¿qué será la lengua? Un órgano. Y otra lengua, otro significado de lengua, ¿cuál sería? Son signos Signo. o figuras para poder manifestarnos o comunicarnos. Bien. ¿Y qué pasa si yo digo esos signos o figuras para comunicarnos, pero en un desorden? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a entender? No, obviamente no se entenderían. Ok. ¿Qué se necesita entonces para que pueda ser comprensivo? Que haya un Que haya un orden. orden. Muy bien, un orden. Ahora, si nosotros conocemos esto, que normalmente ya nuestro cerebro lo procesa, una parte de nuestro cerebro lo expresa, otra parte lo procesa y otra parte lo comprende, gracias a qué? A nuestra vista y a qué más. De nuestros oídos. Muy bien. La audición es clave para nuestra comunicación. Pero si nosotros nos ponemos a pensar solo en la audición, y no sé si se acordarán, sí creo que sí les he hablado un poquito. En la zona temporal, temporoauditiva, tenemos también una parte importante que nos hace procesar y que nos hace recordar.
¿Qué función de nuestra cabeza sirve para recordar? Tiene un nombre, que es a largo plazo, corto plazo. ¿La memoria? La memoria. Muy bien, la memoria. ¿La memoria será básica para esta comunicación o de nada sirve? Sí, es Es básica. básica. Yo creo que sí, Miss. Es completamente básica. Sin la memoria no podemos recordar ese orden correcto, por ejemplo, de signos. No podemos ponernos a pensar en base a qué nos comunicamos, o qué me dijiste hace 5 minutos, o qué es lo que voy a yo poder decir más adelante. Entonces, la comunicación es un proceso que engloba de todo, desde los sentidos, desde un orden, desde el razonamiento, y eso es lo que vamos a ver. Si nosotros ya conocemos esto, ¿para qué necesitaremos o en qué caso necesitaremos esta palabra? Cuando hay una deficiencia, una dificultad. Deficiencia ya. ¿Qué tal si lo llamamos trastorno? Mejor. Ajá. Entonces, si nosotros vemos de que cuando algo está fallando acá, tiene que entrar la terapia. Cuando uno realiza una enseñanza con un fin terapéutico, es cuando ya estamos no curando, sino moldeando los errores que se presenten para que pueda producirse de manera correcta. Entonces, la comunicación es algo básico, es importante dentro de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el humano es esta palabra. El humano es un ente social. El humano por sí solo, si vive en un lugar solo, no se va a hallar. Es un ente social. De sí por sí necesita de otros seres humanos para poder entablar una comunicación. Transmitimos ideas, deseos, pensamientos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que no queremos. Entonces, esto es básico. Ahora dígame, esta comunicación, ¿desde cuándo se da cuando tú eres bebé? ¿Desde qué edad se da o desde dónde se da? Desde los 3 meses, si no me equivoco, cuando ya el bebé creo que ya tiene la parte auditiva ya desarrollada. Ok, 3 meses, ¿alguien da más, alguien da menos? Vamos, empezamos con las apuestas. Desde que balbucea, Miss. Y Desde esta que es la ve. primera vez. A los Sí, 3 desde que meses, nace 2 meses y ya. medio. Ya, alguien Porque dice no desde que ven. Cuando nace. nacen solo ven sombras. Ok, alguien dice desde que nace. Vamos a poner acá, alguien dice 1 mes, 2 meses, 3 Desde los meses. 4 meses, licenciada. Y así manda los 4 meses. Vamos, ¿quién da más, quién da menos? Mis desde que nace, porque desde que está llorando ya se está comunicando con la madre. Muy bien, ya van dos. Pero el que mío dan son 3 menos. meses de gestación, no de nacido. Ya, entonces es antes. Voy a poner acá un slash para poner acá previo 3 meses. Bien. ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? Alguien acá me han dicho desde los 3 meses de gestación, cuando nacen, al mesecito que solo ven sombras, por ahí ya los 3 meses, y al otro ya me dijo los 4 meses. Desde el vientre, Miss. Vientre, ¿qué tiempo? 5 meses, 6 meses, 7 meses, acá me he dicho 3. ¿Tú cuánto das? Pienso que desde el vientre, ¿no? Por lo que nosotros ya cuando Pero tienes 10 sentimos al meses de bebé, embarazo. Tienes 10 meses de embarazo. ¿En qué mes? 10 meses, 9. 9, pero 9, contamos 10 meses, son 42 semanas. Bueno, ya, entonces yo pienso desde que él empieza ya a tener sus primeros, pues, pataditas, ¿no? ¿A qué mes es Mamita le eso? va Tú hablando. cuéntame, yo no sé, yo no he sido mamá. ¿A qué mes? Bueno, depende, pues si es hombrecito dice que es antes, si es mujercita después. Por ejemplo, mi bebé a los 3 meses, 4 meses, ya se empiezan las pataditas. Y entonces mamá ya le empieza a hablar, le empieza a poner música y el bebé pues ya a partir de ese momento se va comunicando. Ok, Entonces yo pienso que es desde el vientre de la mamá, ¿no? muy bien. Van 2 que van para vientre. ¿Alguien más? Huarcaya, Pérez, Córdoba.
¿Me dicen algo? ¿Nada? No entran en la apuesta. Bien, la comunicación como ser humano será desde el momento que uno nace, desde que nace, pero la interacción que uno tiene como madre se da desde que el momento que hay una formación auditiva, como lo dijo Fernanda, que se da un promedio a partir de los a partir de los 2 meses y medio a 3 meses. Desde ahí, el primer órgano, el primer sentido que el bebé desarrolla es la audición. Nunca se olviden, ¿ya? La audición es lo primero que desarrolla un bebé. Por eso, aunque no lo crean, aunque tristemente hablando estemos, quizás no le guste hablar mucho de este tema, pero un aborto, pasando los 2 meses, pasando las 8 semanas, 9 semanas, la verdad de ese niño te oyó, te sintió lo que has dicho, hasta lo que deseaste. Así que no. Un aborto, un mes, hasta antes de los 2 meses, ese ya no se considera embrión, no que diga, ya se considera, ese sería embrión, ya no sería un feto. A partir de que el bebé se considera feto, ya es totalmente, cambia totalmente su compostura, su contextura, todo, ¿ya? Entonces vamos a poder definir ciertos términos. El lenguaje ya es la facultad exacta, como lo había mencionado Yacir, que tenemos las personas para comunicarnos, expresarnos mediante ideas, pensamientos y deseos. Mientras que la lengua es el idioma. Esto era lo que yo preguntaba. La lengua es el idioma. La lengua en la boca que tenemos es un músculo, no es un órgano. Algunos le dicen órgano, pero hay muchas lecturas donde se contempla como músculo, ¿ya? Son 17 músculos ahí. La lengua es el idioma en donde estamos utilizando los signos, símbolos, etc. El habla es la realización física, o sea, lo concreto. Acá me comí una N. Lo concreto, lo que se palpa, lo que se siente que se están hablando, usando el idioma de manera individual. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo en vez, a ver, hi guys, what's your name? ¿Qué estoy haciendo? ¿Utilizando habla, lengua o lenguaje? Lengua. Lenguaje. Me han dicho lengua, lenguaje. Lengua. Dientes. ¿Quién dijo dientes? Estoy usando los tres. Estoy hablando de manera concreta, usando un idioma mediante la capacidad de comunicarnos, que es el lenguaje. Estoy usando los tres. Pero si yo dibujo acá en esta pantalla, por ejemplo, dibujo y hago, no sé, chin, 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 ya. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo? Practicando, manifestándose, comunicándose. ¿Estaré usando el uso del habla? No. No, es un idioma. Muy bien. Sí. Estoy usando signos o símbolos en los cuales me puedo comunicar. Entonces estaré usando únicamente lengua y lenguaje. Lenguaje. Ujú. Ahora, esto de acá es propio de nosotros. Tenemos voz. Nosotros tenemos cuerdas vocales, señores. Ingresé, licenciada, por fin. Ok, Jimenita, muy bien. Entonces, nosotros tenemos cuerdas vocales. Dentro de estas cuerdas vocales vibran gracias al aire. Y el aire, ¿quién nos lo da? ¿Qué órgano nos da el aire? Los pulmones. Muy bien, entonces, miren, todo esto de acá, habla, lenguaje y lengua, cuando hablamos en conjunto los tres, también entra el sistema respiratorio. Vibración provocada gracias al aire, las cuerdas vocales vibran y emitimos un sonido.
pasan la glotis y sale lo que es la voz. Pero todo esto no sería nada sin una gran audición. La propiedad de captar e interpretar las vibraciones, nosotros tenemos oído externo, de ahí viene el oído medio, ay, y luego viene, ay, estoy diciendo más feo mi caracol, mi oído interno. Nosotros tenemos acá, ay, quisiera que fuera otro color. Nosotros tenemos acá un tímpano, ¿verdad? Este tímpano recibe las vibraciones y las manda por el eco del caracol. Así es como interpretamos tan rápido las vibraciones que nos han dicho. Si sabemos todo lo anterior, podemos definir muy bien lo que es terapia del lenguaje. Ya conocemos terapia para todo, terapia de niños, terapia más adelante. Terapia entonces es una rama de parte de la medicina en donde vamos a aplicar un tratamiento con la finalidad de combatir, en este caso vamos a tratar, vamos a moderar un trastorno. Y el lenguaje es el recurso que sí o sí todos tenemos para poder expresar pues lo que hemos dicho. Gracias a que al habla, el habla nos da el uso de la palabra. Y gracias a todo eso nos logramos comunicar. Por lo tanto, terapia del lenguaje viene a ser el tratamiento con el fin de ayudar a las personas, normalmente desde niños hasta adultos, para que puedan desarrollar. Tenemos el retraso del desarrollo del lenguaje, tenemos una afasia, tenemos una apraxia, una dislexia, etc. Entonces, eso lo tenemos que medir desde entonces. Esto es lo que me importa, el objetivo. Empezar con un buen desarrollo del habla en niños. Muchas veces se dice que el niño si camina primero, habla después. Otros dicen que si habla después, no, si habla primero, luego camina. Sí, puede ser cierto, ¿verdad? ¿Cuántos me confirman eso? Bien, nadie me confirma, pero bueno. No entiendo, licenciada. Es cierto, eso es cierto. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es sí o sí que el trastorno que ya esté, que ya se dio, pues avance, que prevenir diversos, no trastornos, sino que la familia también se involucre en el tratamiento del paciente, porque muchas veces, no, ya está haciendo terapia, ya es suficiente. No, créanme que no, porque ha pasado, he conocido muchos casos en donde, ya le hace terapia de lenguaje a mi hijo, pero la mamá le sigue gritando, le sigue, y da coraje, en serio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rehabilitar al paciente que cuenta con este trastorno mediante nosotros comunicándolos. Ahora, esto es como volver a enseñar a hablar. Uno lo toman, pero es fácil. No, porque uno tiene que ser constante. Uno no debe dejar de evitar que los niños, por ejemplo, se afiancen a su trastorno, como es con el tartamudeo, por ejemplo, algo básico. La terapia del lenguaje, entonces, es importante llevarla a cabo con una buena comunicación. Y no perder esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos comunicar, podemos entablar, podemos enseñar, podemos escuchar. Tenemos de dos tipos, los no permanentes y los permanentes. Los no permanentes son unos que son transicionales nada más, dan por ciertos tiempos, ciertos periodos, mientras que otros desde que naces o desde que adoptas ese trastorno ya vas a tener que vivir con esto de por vida, por más terapia. ¿Qué será esta imagen? ¿Qué les enseñará a ustedes esta imagen? Ejercicios del lenguaje. Gestos, ejercicios. Gestos, ejercicios. Se le conoce como praxias. Praxias, en este caso labiales, y praxis en donde cuando se usa la lengua se llama praxias linguales. Estos ejercicios, así como ustedes ven mandar besitos, sonreír, lengua para arriba, lengua así, lengua de mil maneras que podamos trabajar, es un ejercicio que a un niño le puede ayudar, que a un adulto le puede ayudar y le sirve. ¿Por qué? Porque las personas no están acostumbradas a movilizar su musculatura
facial, su musculatura de masticación. Entonces, esto de acá nos ayuda para prevenir todo esto. Tenemos temporales dentro de la voz, la disfonía cuando nos quedamos medio roncos o afonía cuando nos quedamos sin voz. Dentro de la articulación, las dislalias, disglosias, las disartrias. Tenemos que ver bien esto. Las disfemias, acá debería entrar también acá arriba, la discalculia, pero bueno. Y dentro del lenguaje oral tenemos, hay niños que no hablan, que son supuestamente introvertidos al total. El retraso del desarrollo del lenguaje, este ya tiene su código CIF, que es R62. Este de acá es un código. Miss, disculpe que la corte, Dime. pero he escuchado, ¿no? Que no, mi hijo es engreído, que por eso no habla. ¿Qué tanto tiene que ver el engreimiento en estos casos? Porque tengo un sobrino, ¿no? Por mi esposo, su sobrino, tiene 4 años, ya, pero ellos no hablan, o sea, hablan, pero no se le entiende nada, ya tienen 4 años. En cambio, mi hija no, mi hija tiene 3 años y ya ella habla bien, o sea, se expresa muy bien y todo. Entonces, ¿qué tiene que...? Y yo le engrío un montón, ¿ah? Pero, ¿qué tan cierto es eso del engreimiento, mi? Porque ellos no hablan. Los niños imitan la atención de sus padres. Los niños son una esponjita. Si tú le hablas a tu hija, si tu hija te escucha hablar a ti, te escucha que hablas por celular, te escucha que interactúas con su papá, te escucha, ella va a buscar hacer lo mismo. Si sus padres de tu sobrino no tienen esa atención para con él, si le dicen o cuando le hablan, oh, mi cochito bonita, pichocho, ni el niño entendió ni lo que le dijo, pero entonces no va a comprenderlo. Va a ser como esta imagen, el niño va a ser así, y si es así, no va a saber expresarse. Mientras que otra persona que sí tiene las cosas en orden, se puede entender. El engreimiento entra dentro de un factor psicológico. Para esto ya entramos con pedagogos a trabajar, porque normalmente quien da un diagnóstico de lenguaje o es el terapeuta de lenguaje específicamente, o es un psicólogo, o es un logopeda. Nosotros no. Y dependiendo de ello, ¿por qué? Porque al niño le tienes que evaluar una vez, no. Cuando es niño 3, 4 años, no se le realiza una sola evaluación una vez. Lo tienes que evaluar hasta 7 días seguidos por lo menos para ver cuál es su actuar. Y de acuerdo a ello puedes decir, este niño no habla por tal razón. Este niño no habla porque sus papás no hablan, o no hay nadie en casa, o solo ve tele, o los dibujitos que ven, ahí ustedes mismos han visto, hay dibujitos que ni siquiera tienen forma, ni pie, ni cabeza, y los niños ven. Entonces, son tantas cosas que se evalúa que uno tiene que estar atenta a todo. Ahora, solo dime una cosa. ¿Sus papás de tu sobrino están juntos? Sí, mis están juntos y tiene 3 hermanos mayores ya. Ya, entonces toda la atención supuestamente recae en él, ¿verdad? Sí, pero el que le sigue de él tiene 9 años. Ya, pero Y de ahí su otra hermanita ya tiene 14 ya. Ya, pero igual, o bien lo han dejado de lado en algo alguna sola vez, o sea, un día que el bebé haya dicho, mamá, mamá, y la mamá ni bola le ha dado, el niño dice, ¿para qué le voy a hablar? Bastó. Entonces, cuando el niño tenga intención de comunicar algo, la mamá tiene que estar ahí pendiente para poder contestar y buscar que el niño hable. Mi tía es bien raro porque y su hermano el mayor tiene también su hijito. Y entonces, los dos que son de la misma edad no hablan, o sea, no hablan, no se les entiende lo que hablan. ¿Qué dice? Le digo a veces, ¿qué? ¿Cómo? Y su mamá me dice, no, te está diciendo esto, pero Ya, no se le eso está entiende en mal. realidad. Ese es un error totalmente. Que la mamá interprete lo que dice el hijo es un error garrafal, es lo primero que debe dejar. La mamá tiene que decirle, habla claro, dile a tu tía tal cosa. Prohibido, tú dile así de frente a su mamá, dile que yo le digo. Si vuelve a facilitar al hijo así, el hijo nunca va a hablar claro. Hasta Incluso yo siempre le digo, pero ¿por qué no habla? Seguro que tú no le enseñas, le digo. Y porque yo a mi hija, ella se equivoca, pues no, algunas palabras porque recién tiene 3 años.
Entonces ella se equivoca, le digo, por ejemplo, dice betiné, a veces dice, yo le digo internet, y ahí repite conmigo y así a veces se equivoca y a veces lo dice bien, ¿no? Pero siempre trato de corregirla y que ella hable pues bien, Y pero eso sí es se lo le que se entiende. hace. Ujú. Chicos, se va el Zoom, entren con el mismo link los 14, por favor, al toque. ¿Ya? Al toque, 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 toque.